Todos hemos caído en la tentación de buscar en internet nuestros síntomas para saber qué tenemos y terminamos en una enfermedad preocupante o rara. Por eso hoy en este episodio de Health Café hablaremos de qué tan seguro es recurrir al Dr. Google o a las nuevas plataformas de inteligencia artificial. Health Café con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café. Creo que hoy tenemos, Fer, una conversación súper interesante porque luego tenemos doctores en la mesa. Hoy tenemos un doctor, pero no en medicina, en otra cosa, para hablar de esto que es el uso de los buscadores y de la tecnología en la salud. Y esta era una conversación, Juana, que ya teníamos desde hace mucho tiempo la intención de tener. Porque esto que vivimos con inteligencia artificial, este boom de información, de datos, de utilización, un tanto desordenada, porque es el inicio, como que todo, nos hacía muy necesario este programa. Completamente. Y esto que estaba diciendo yo al comienzo de cómo si empezamos a buscar en Google, todo puede terminar en cáncer. O cómo salimos del doctor y buscamos lo que el doctor nos dijo, los medicamentos y cuáles son los efectos secundarios, en fin. Pero bueno, hay tanta información que por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Alejandro Correa, que no es doctor en medicina, sino en algo, perdóname Fer, mucho más sexy, en inteligencia artificial. Tú, después de liderar y de trabajar en inteligencia artificial en Rappi y ahora ser profesor justo de transformación digital e inteligencia artificial, Alejandro, creo que nos vas a dar muchas herramientas para entender este mundo de la tecnología y de el beneficio o el riesgo para la salud. Así que bienvenido. Hola a todos, un gusto estar acá con ustedes y tienes toda la razón. Creo que, como le decía Fernando, estamos en los inicios. Hay muchas cosas apareciendo, pero aún así, hasta nosotros del lado de tecnología, estamos en un momento en el que todo está cambiando todos los días para otras industrias y ni hablar de todo lo que se viene en salud. Es que sí, yo me acuerdo que antes de inteligencia artificial y tal, hacíamos campañas para decirle a la gente, cuidado, porque, y me acuerdo este dato que alguna vez lo publicaron, creo que la Organización Mundial de la Salud, que el 75% de las páginas de internet que hablaban de cáncer tenían información incorrecta o peligrosa, y esto se mezclaba con los remedios mágicos y todas estas cosas que la gente luego busca. Pero es que ahora estamos hablando con un personaje que se llama ChatGPT o lo que sea que ustedes quieran, y le estamos preguntando qué me tengo que tomar. Entonces creo que estamos, Fer, ante un escenario bien interesante. Y esto es un problema del día a día, Juana. En los consultorios médicos, decenas de pacientes llegan a la oficina ya anticipando un diagnóstico. ¿Por qué? Porque metieron su información en un buscador y este buscador les dijo, tienes algo raro o tienes cáncer, y entonces llegan con mucha ansiedad para decir, oye, es más, muchos llegan diciendo, quiero que me hagas este estudio y este estudio y este estudio. O sea, llegan prediagnosticados por herramientas que no necesariamente tienen los mecanismos de entrenamiento detrás que los hagan una buena fuente de información. Pero deja tú, muchas veces ya tomaron decisiones sobre su salud basado en lo que alguien publicó en un blog X, que es muy famoso y que mucha gente lo utiliza, y entonces llegan con retrasos en diagnósticos. Y esto pues la verdad es que ya tiene mucha relevancia. Y las herramientas de inteligencia artificial generativa, pues parece que vienen a proveer de algo más que solamente lo que alguien vació, ¿no? Entonces, Alejandro, yo creo que este es un tema que va a impactar a la gente directamente en su día a día. Pero a ver, yo sé que vas a defender siempre a los doctores y tal, pero... Y aquí tengo un defensor de la tecnología. ¿Qué tan seguro es que la gente recurra a estas herramientas para hacer consultas de salud, Alejandro? Mira, sin duda alguna, estas herramientas son extremadamente poderosas. Y yo creo que como en todos los casos, todas las veces que tenemos un gran nuevo desarrollo tecnológico, la respuesta va a ser depende. Entonces, hay herramientas que están siendo desarrolladas específicamente para ayudar a los doctores a tomar decisiones más rápido, a recoger más información, a ir a consultar precedentes
con una velocidad antes podría haber sido imposible. Pero la misma o herramientas similares, usando la misma tecnología de GenAI por detrás, son herramientas que nosotros en nuestro día a día podemos ir a usar. Y así como les podemos pedir a esas herramientas, recomiéndame qué tipo de comida ir a comer el próximo fin de semana, a la misma herramienta le puedo pedir un diagnóstico. Y desafortunadamente, la herramienta siempre nos va a dar una respuesta. Entonces, ¿qué tanto una herramienta experta en darnos buenas recetas de comida en familia también es la misma que voy a ir a preguntarle y que me ayuda a dar un diagnóstico? Es algo muy, muy complejo, muy prometedor, pero otra vez, en estos inicios, muy complejo. A ver, te voy a preguntar sobre el tema del entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Leyendo un caso publicado por la Universidad de Drexel en Estados Unidos, donde alimentaron a estos sistemas de inteligencia artificial con información sobre pacientes con Alzheimer. Y encontraron que este tipo de herramientas podían detectar cambios en el comportamiento, en el lenguaje, pero parte del entrenamiento incluyó llamadas y entrevistas con personas con Alzheimer. Y entonces se encuentran estos patrones de lenguaje, de frecuencia del lenguaje, de temporalidad, de la estructura del lenguaje, de tal forma que lo diferencial del lenguaje sano, vamos a decirlo de esa manera, y entonces puede diagnosticar cómo se entrena un sistema especialista para que no sea el que recomienda las comidas del fin de semana, quien te pueda abordar o a dar algo de información respecto a un diagnóstico. Qué excelente pregunta. Y yo creo que para poderte responder eso, Fernando, primero es importante que entendamos la diferencia entre hacerle una pregunta a Google y hacerle una pregunta a un algoritmo como ChatGPT o algunos de los de inteligencia artificial generativa. Resulta que Google se entrena haciendo una búsqueda de todo Internet, categorizan todas las páginas de Internet que encuentren, sacan cuáles son los keywords más relevantes y lo ponen en una base de datos. Que nosotros como usuarios llegamos, hacemos una búsqueda y va y se compara contra esas keywords contra la base de datos. Pero por otro lado, la inteligencia artificial generativa, como su nombre muy bien lo dice, está generando una respuesta. Entonces, esta respuesta no es algo que está escrito en algún otro lugar. Esta es una respuesta basado en todo lo que aprendió leyendo todos los textos que existían en Internet y con base en estos textos va y genera una nueva respuesta. Entonces, esa diferencia entre Google busca, ChatGPT o los otros generan una respuesta va a ser clave para esta conversación que estamos teniendo. Porque entonces, ¿qué termina sucediendo? ¿De dónde salen los datos con los que aprende ChatGPT? Resulta que los equipos de OpenAI, los creadores de ChatGPT o cualquiera de estos otros equipos, primero van y buscan todo lo que hemos escrito en Internet. Y como muy bien lo decías, Juana, probablemente el 75% es poco confiable. Poco confiable. Inexacto. Es inexacto. Pero esta es la información que esos algoritmos van a utilizar. Hay un proceso intermedio de curaduría de estos documentos. Pero imaginémonos, ¿cuánto se ha escrito en Internet? Entonces, muy, muy poco de todos los documentos escritos han pasado por un proceso de curaduría. De limpieza, como quien dice. De limpieza, el cual desafortunadamente está muy sesgado a inglés en ciertos países con ciertos perfiles de personas. Entonces, con lo que termina aprendiendo el algoritmo es todo lo que hay en Internet, pero le da un poco más de peso a lo que está curado o limpio. Y con esto es que va y nos hace una respuesta. ¿Esta curaduría la hacen seres humanos? Sí, esta curaduría la hacen seres humanos que son contratados por estas compañías, pero se habla que no alcanza a ser 1 millón de documentos el que estos equipos son capaces de curar manualmente. Cuando hay miles de millones de documentos en el Internet. Exacto. Y fíjense que la preocupación no es solamente de nosotros, la preocupación también es de la población, porque a pesar de que poco más del 80% de la población mexicana usa Internet y usan Internet o usamos Internet a partir de los 6 años, y esto de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del 2023,
también es cierto que el 60% de los usuarios expresa preocupación por la veracidad de las cosas que encuentra en Internet. Esto de repente puede ser contrastante, porque si bien por un lado digo, híjole, yo no sé si esto es cierto, también estamos en un momento en el que dudamos de todo, incluso de ir al doctor a consultarlo, pues, y he escuchado a muchos pacientes decir, bueno, pero el doctor tiene menos datos que los que tiene ChatGPT. Entonces, no es un entorno fácil para que la gente pueda discriminar la información. De hecho, 40% de la población en México se cuestiona temas de salud hoy en día en Internet. Bueno. O sea, cada semana va y pregunta, oye, mi dolor de cabeza, ¿de qué será? ¿Mi gripa, será gripa o será contaminación? Entonces, ¿cuál es la tendencia global en esto? ¿Tienes algún dato sobre cómo se está usando en temas de salud? Mira, la realidad es que dejemos a un lado ese algoritmo ChatGPT al que todos nosotros podemos acceder. Como tú muy bien lo mencionabas hace un rato, sí podemos ir a entrenar estos algoritmos con respuestas curadas en el ámbito médico. Uh-huh. Y estos algoritmos han mostrado ser muy prometedores en darte respuestas muy buenas, con una certeza muy alta, cuando nos vamos a espacios muy limitados. Entonces, cuando escogemos, solamente vamos a permitirle a esta inteligencia artificial generativa respondernos sobre esta enfermedad. Uh-huh. Vamos a utilizar toda esta información disponible, que la vamos a curar muy bien. Ahí está lo más importante. Y después vamos y la empezamos a usar. Resulta que funciona extremadamente bien, pero acá está el detalle más importante. Funciona muy bien como complemento uh-huh. al equipo médico, como complemento al doctor. Y esto te lo digo no solamente porque tú seas doctor, sino te lo digo porque es lo que está sucediendo en todos los casos de uso de la inteligencia artificial generativa. Llámale marketing, llámale en operaciones. En prácticamente ningún lugar está siendo una tecnología que reemplace al humano. Siempre está siendo una tecnología que está potencializando al humano. En este caso, potencializando al doctor para poder dar un diagnóstico a lo mejor más rápido, para poderle ayudar a hacer una lluvia de ideas, a saber qué otra pregunta poder hacer. Y en eso la tendencia es impresionante. No tengo la menor duda que en unos años, apenas lleguemos a hablar con el doctor, él va a tener su propio asistente. No el ChatGPT que nosotros tenemos, pero sí alguno especializado en pacientes como uno y que va a poder dar una respuesta mucho más completa y sobre todo más eficiente. Como lo plantea Juan Villoro en su libro No soy robot, donde dice que las herramientas de inteligencia artificial pues tienen toda la información disponible, pero no tienen un juicio. Uh-huh. Que esa es una cualidad humana. De hecho, cuando leí este libro, me puse a discutir con ChatGPT sobre el tema, y el mismo ChatGPT me decía, a ver, yo soy una herramienta. ChatGPT te dijo, Juan Villoro tiene toda la razón. Dice, yo no tengo juicio que tú debes tener. Y al final del día, lo que tu paciente vaya a recibir tiene que ser fundamentado en tu juicio clínico, no en lo que yo te diga. Yo te puedo dar las guías, uh-huh. pero tú tendrás la respuesta última porque tú eres la persona que estás tocando a ese paciente. Ahora, la inteligencia artificial llegó para quedarse y pues como cuando hablamos de genética, que pienso que es muy parecido el proceso, conocemos la punta del iceberg y conocer más nos dará más herramientas para el cuidado de la salud, para la anticipación de problemas, para prevenir. Claro. Eso es emocionante. En este momento, entendiendo lo que nos dijiste al comienzo, Alejandro, de todo cambia todos los días a una velocidad que apenas si podemos medio adaptarnos, ¿cuáles serían esas recomendaciones que le podemos dejar a nuestra audiencia para el uso de estas herramientas de inteligencia artificial o los buscadores, de manera que no pongan en riesgo su salud, pero tampoco nos queremos envolver en una banderita de, oh, por favor, esto no puede ser, porque la realidad es que ahí está y que también debe ser útil para los usuarios? Mira, claro que sí. Yo creo que lo primero que todo tenemos que utilizarla en este momento como una forma de orientarnos, no como una forma de diagnosticarnos, sino es una forma de orientarnos que hoy en día nos debería ayudar bastante. Por otro lado, casi todas estas inteligencias artificiales generativas tienen la opción de buscador ya incorporado, lo cual implica que cuando nos está dando una respuesta,
el sistema está buscando en Internet y eso nos permite que nos dé cuáles son las fuentes que utilizó. Entonces tenemos que ser muy críticos, tenemos que tener un juicio muy claro a la hora de ir a mirar qué fuentes utilizó para dar una respuesta. Okay. Y saber qué tipo de fuentes vamos a confiar y cuáles no. Entonces, si está citando el ChatGPT a alguna universidad importante, algún estudio importante, ok, nos va a servir para orientar. Si está citando el videoblog de algún influencer, por favor cuestionémoslo y digámosle al mismo ChatGPT, oye, vuelve a revisar esto a ver si esto que está diciendo aparece en alguna otra fuente de información más confiable. Y déjame decirte otras dos más. Sí, adelante. Lo siguiente sería, tenemos que tener mucho cuidado con qué información nuestra le estamos dando a estos sistemas. Porque resulta que toda la información que nosotros ponemos en ese sistema es información que va a quedar algunas veces hasta pública en Internet. Eso que estás diciendo es súper importante y ahí me quiero detener, Dale. Aguántame. Porque bueno, nos has dicho que les sirva como orientación, no como diagnóstico. Ojo todos los que nos están viendo. 2, pidan las fuentes, ¿no? Cuestionen las fuentes y evalúen esas fuentes y entonces nos pones en el escenario de todas maneras necesitamos tener criterio. Y ahorita, si nos alcanza el tiempo, platicamos de eso. Pero esto que estás diciendo porque la gente sube sus resultados de los estudios clínicos. Como una foto. Como una foto para decirle a ChatGPT cómo estoy, ¿no? ¿Cuáles son mis problemas de salud? Pero además de que están poniendo información allí, es información confidencial que en otro momento y en otros escenarios protegemos y cuidamos mucho. ¿Y por qué te tengo que dar esta información? Pero en ChatGPT estamos subiendo todo. Sin ningún tipo de restricción. Sin filtro. ¿Cuál es el riesgo y por qué esa información se convierte en pública? Mira, el riesgo sucede en la misma manera en cómo estos sistemas están aprendiendo en el tiempo. Nosotros hemos visto, cuando empezó ChatGPT decían ChatGPT 3.5. Ahorita hay 3 versiones diferentes. Cada una de estas versiones utiliza más datos que resulta que como no hay más datos en Internet, toca ir a buscar más datos y qué mejor forma que las mismas respuestas que los usuarios están dando. Entonces, en muchos casos, estos sistemas utilizan los resultados que nosotros le dimos. Algunos de estos te permiten dar dedito arriba, dedito abajo. Entonces, de esa forma, empiezan a filtrar cuáles son buenas para los usuarios, cuáles no. Y todo se termina utilizando para volver a tener la siguiente versión del sistema. No es que nuestros datos y que la foto de nuestros resultados vayan a quedar en algún lugar en Internet. Es que estos resultados y estas fotos van a ser utilizadas para la siguiente versión del algoritmo. Pero desafortunadamente, nada nos dice que no existe en algún momento. Alguien puede llegar a preguntarle a ChatGPT 7.0 que le diga toda la información de Alejandro Correa y que no va a saber qué tipo de cosas dar. Eso que estás diciendo es súper fuerte, porque sí he hecho el ejercicio, les confieso, de poner mi nombre y de obtener mucha más información que la que yo tenía registrada, pero bueno, en mi caso participo en redes y cosas, entonces digamos que estoy más expuesta. Pero eso que estás diciendo es durísimo. Por ejemplo, en el tema del manejo de los expedientes clínicos, tanto que nos ha costado tenerlos y aún no los tenemos, pero la gente sí sube sus cosas. Y cómo insistimos nosotros en todos los hospitales y en todos los consultorios médicos, el gorro, a ver, me tiene que firmar un documento de privacidad de datos donde yo me comprometo a proteger su información y la gente con singular alegría por WhatsApp o por este tipo de herramientas compartiendo sus datos sensibles. Entonces esa sí es una llamada de atención. Para la hora en que utilicemos este tipo de herramientas, lo hagamos con un poquito más de delicadeza y más juicio. ¿Por qué? Porque lo que se sube a las redes, lo que se sube a sistemas, ahí se queda y es potencialmente público. Un tema importante ya casi en el último respiro del episodio, muchos expertos han abogado por controlar esto. Inclusive he estado en algunas discusiones con colegios donde algunos colegios han prohibido el uso de inteligencia artificial o estas plataformas en temas de clases y demás. Y hay otra gente que dice, oye, pues es que tenemos que regular el uso. En salud eso es tremendo
Y luego viene la cuestión de que mis colegas médicos, muchos de ellos se sienten muy amenazados por el uso de estas herramientas respecto a la práctica clínica, si va a sustituir o no a los doctores eventualmente. ¿Qué piensas de esto? Mira, como toda tecnología poderosa, pues va a depender mucho del caso de uso. Creo que pensar en este momento, ya en 2025, que debemos bloquear esta tecnología, ya creo que esa conversación ni siquiera la debemos tener. Es una tecnología muy poderosa que nos está sirviendo en muchos casos de uso. Entonces, todo se convierte a cómo la vamos usando responsablemente a medida que esta tecnología sigue avanzando. Y no existe una receta. Creo que si esperamos a que salga una regulación completa, te garantizo que en el momento que salga no va a aplicar a la tecnología que en ese momento ya estemos usando. Exacto. Entonces nos devolvemos a que nos toca con criterio. Y mira, me gusta mucho que hayas mencionado hasta que las escuelas, los colegios están también bloqueando el uso. Cuando yo pienso qué es lo que le debo enseñar a mi hijo, no es muy diferente a lo que hemos hablado acá entre nosotros. Se volvió importantísimo el pensamiento crítico. Más allá de ir a aprender a programar, es aprender a cuestionar, es aprender a volver a preguntar correctamente, es aprender a revisar las fuentes. Ahora que lo pienso, es exactamente lo mismo que llevamos acá en este episodio hablando. Sí, y dices algo bien lindo, porque qué bueno que ya no tenemos que entrenar a la gente para que memorice cosas, porque está en la tecnología. Es un reto para todos, para escuelas, para hospitales, para medios, para todo el mundo, decir qué es lo que sí hacemos como humanos, que tenemos que entrenarlo mejor para tener mejores herramientas de criterio. Pero te interrumpí cuando hablaste del uso de subir información confidencial a estas plataformas, antes de que nos dieras una última recomendación. Mira, qué curioso que me lo estés volviendo a preguntar, Juana. Creo que me devuelvo. El último que tenía es exactamente lo que estábamos hablando. Tenemos que, la última recomendación, combinar la inteligencia artificial con el criterio humano. Se va a volver cada vez más importante y es lo que va a diferenciar a los profesionales en cualquier campo, a los usuarios, de cómo les sacan provecho a estas nuevas tecnologías. Y me encanta que terminemos con esto, porque si bien las herramientas de inteligencia artificial nos pueden dar mucha información, entrenar criterio desde lo médico-científico pues requiere una formación profesional. Entonces, volvemos a tu primera recomendación de usemos estas herramientas como orientación, porque sí que es bueno que nos digan: vete al hospital, consulta con un doctor, busca un ginecólogo, busca un urólogo, I don't know, que le hagamos caso a esto, pero que entendamos también que no tenemos el criterio, o sea, salvo que estemos entrenados para ello. Yo supongo que tú le haces preguntas a ChatGPT todo el tiempo, pero tienes criterio para evaluar cuál sí, cuál no, para pedir las fuentes, para evaluar si esas fuentes, además puede que sean fuentes confiables, porque tú decías, bueno, si viene de una universidad y tal. Pues sí, pero si es un estudio de los años 70, seguramente ya pasaron otras cosas y eso ya no aplique, ¿no? Y como dice Alejandro, mira, que ya existen plataformas de inteligencia artificial que están enfocadas en áreas específicas. Por ejemplo, nosotros en salud tenemos una plataforma que se llama Open Evidence, que te da toda la información que tiene que ver con artículos científicos curados. Te das el análisis bajo el entrenamiento de inteligencia artificial generativa. Entonces, si alguien quiere buscar, un médico quiero entender los últimos artículos sobre esclerosis múltiple, entonces se va a Open Evidence y hace una pregunta, y hace un prompt, y armas un prompt correcto, una narrativa correcta, la pregunta bien estructurada, y te va a dar una respuesta con las ligas a los artículos científicos originales de las revistas originales. Entonces, estos son modelos de lenguaje aprendido más pequeños, no son large models, sino small models, que te ayudan a especificar tareas e información, ¿no? Entonces, creo que el futuro de estas herramientas va a ser especializado. Habrá generales como Google, pero habrá herramientas específicas por área, por ingeniería civil, por arquitectura, por diseño, por finanzas, qué sé yo,
para que nosotros como profesionales tengamos acceso a ese análisis de información. Alejandro, una de nuestras audiencias más grandes de Health Café son justamente los profesionales de la salud. Para ellos, ¿cuál es el mensaje? Queda claro que la inteligencia artificial no es amenaza, pero ¿cuál es el mensaje para ellos? Mira, hablando ni siquiera específicamente en este campo, sino lo veo, es la misma respuesta independientemente con Del cuáles sector. profesionales estoy hablando. Es una tecnología que llegó para quedarse. Es una revolución industrial que esta vez no va a suceder en 8 décadas, sino va a suceder en menos de una. Y la mejor habilidad que podemos tener hoy en día, o el mejor aprendizaje que podemos tener hoy en día, es, en inglés sería learn to unlearn. Aprender a desaprender. Y eso implica, tenemos que aprender a desaprender cómo trabajamos en nuestro día a día, cómo usamos herramientas en nuestro día a día, cómo tomamos decisiones en nuestro día a día. Y las personas que más provecho le están sacando a la inteligencia artificial hoy son aquellos que efectivamente desaprenden más rápido, y es algo que no va a parar. Entonces, cada vez más se vuelve más importante aprender a desaprender. Qué interesante. Total. Pues hoy les trajimos un doctor, pero en inteligencia artificial, y nos quedamos con las ganas de platicar contigo de muchas cosas, porque sí que es un tema apasionante. Alejandro, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran quienes quieran profundizar sobre estos temas? Por supuesto, creo que el mejor lugar es en LinkedIn. Entonces ahí como Alejandro Correa Banzer me van a encontrar y será un gusto platicar con ustedes. Y es súper activo, así que se los recomiendo muchísimo. Fer, ¿y a ti dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez Soín. Muchas gracias por acompañarnos cada miércoles en este espacio en el que hablamos de salud y de tecnología. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud aquí en Health Café. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.